Hola, hola, pues este es un video que forma parte de un curso que estoy dando sobre Urano y Géminis. Este video va a estar disponible también en YouTube, pero bueno, pues lo estoy abriendo también para que la gente esté pues enterada, ¿no? De lo que estoy haciendo, de este curso y que también les sirva, ¿no? Para entender un poquito a Urano y Géminis. Esa es como la parte más como teórica, astrológica, que vamos a abordar en este taller. Pero bueno, también espero le sirva, ¿no? A la gente que quiere como ahondar más, ¿no? Sobre este tema. Entonces, perdón, el tránsito de Géminis, de Urano en Géminis, va a ser estuvo el 2025 un tiempo, ¿no? Y luego se regresó a los últimos grados de Tauro, pero ahorita entra definitivamente en 2026 hasta el 2033, ¿vale? O sea, va a estar como un promedio de 8 años en el signo de Géminis, ¿no? Si tú tienes ascendente Géminis, Sol en Géminis, planetas en Géminis, por ejemplo, yo soy ascendente Géminis con Venus en Géminis, pues sí, o sea, sí me va a afectar, ¿no? Entonces, si tú tienes aspectos ahí, pues obviamente ese tránsito va a moverte, ¿no? Si tienes cuestiones, por ejemplo, en signos que son armoniosos a Géminis, por ejemplo, los signos de aire, ¿no? Como son Acuario o Libra, o sea, si tienes planetas ahí, aspectos ascendentes, pues también te va a impactar positivamente, ¿no? Porque están en armonía, ¿no? Si tienes, por ejemplo, en signos de fuego también va a afectar positivamente si tienes cosas en Aries, cosas en Sagitario, cosas en Leo, ¿no? Sobre todo en los primeros grados, también te va a caer bastante bien, ¿no? Si tienes, por ejemplo, cuestiones en signos que hacen tensión a Géminis, o sea, que son los signos mutables, ¿no? Mutables quiere decir que cambian, ¿no? También son Géminis, son Virgo, Piscis y Sagitario, ¿sí? Entonces, si tienes cuestiones en los primeros grados de Sagitario, de Virgo, de Piscis, o de Géminis, pues también esto te va a estar moviendo bastante, sobre todo si son en esos signos, ¿no? Los aspectos de Urano te van a ser más retadores, ¿vale? Entonces es muy importante que veas tu carta o que conozcas tu carta, ¿no? Para que veas cómo te va a mover Urano en Géminis, ¿no? Parte de este taller pues está explicando un poquito la parte como mitológica, teórica, tanto de Urano, ¿no? Como su parte como dios del cielo, el padre de los titanes, ¿no? Que son como, pues sí, los monstruos, ¿no? Que se encierran en el Tártaro, de acuerdo a la mitología griega, ¿no? Pero también es, digamos, tiene otro significado con Prometeo, ¿no? Que es el que da el fuego a los hombres y se lo roba de los dioses, ¿no? Entonces Urano tiene estos significados como padre del cielo, también creador como un poquito de monstruos, ¿no? Pero también este Prometeo que libera, que viene, que da saltos cuánticos, etcétera, ¿no? También es padre de Venus, y vemos también los significados de Géminis, que Géminis es un signo que ha tenido muy mala fama, pero Géminis es también un signo que habla de la comunicación, habla de la hermandad, habla de la protección contra el mal, de la dualidad y el encontrar un balance en el medio, ¿no? Del brinco entre mundos, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones bastante positivas tanto para Urano como para Géminis que podemos incorporar en nuestras vidas, ¿no? Pero eso ya lo ahondo más en el taller, pero pues un poquito lo estoy retomando para que entendamos los significados de Urano, ¿no? Como planeta, ¿no? Como tránsito y Géminis como el lugar donde está ocurriendo este tránsito, ¿no? Y los significados que traen consigo mismos. Entonces, ahorita ya entrando más a la parte teórica, no astrológica, pues primero vamos a evaluar los hechos históricos que han pasado durante el tránsito de Urano en Géminis, ¿no? Pues cuando Urano ha pasado por Géminis, han habido varios cambios, especialmente en el ámbito de la tecnología, y lo hablaba un poquito con Prometeo, ¿no? Prometeo trae una innovación, trae una tecnología que beneficia a la humanidad, ¿no? Entonces vemos que de hechos históricos, pues en agosto de 1606 y al agosto de 1613, pues es el invento del telescopio, ¿no? Y Urano siendo como este dispositor, ¿no? De innovaciones y de saltos cuánticos para la humanidad, ¿no?
En 1609 es la aparición de los primeros periódicos, o sea, también algo que estaba diciendo en mi canal de Instagram, es que, o sea, mucho de Urano en Géminis va a venir a revolucionar la comunicación, porque Géminis también tiene que ver con la comunicación gracias a su regente Mercurio, ¿no? Pero, y tiene que ver con la comunicación en distintos medios, ¿no? Porque es algo que brinca de medio a medio, o sea, Mercurio pasa por distintos como reinos o lugares, ¿no? Lo explico también con la historia de los gemelos, ¿no? Entonces también en la comunicación en distintas formas va a estar como muy revolucionada, ¿no? Con Urano Géminis. Y en 1607 se funda Jamestown, que fue un lugar como muy importante de intercambio entre América e Inglaterra, ¿no? O sea, también este significado de Géminis por su regente Mercurio o Hermes, que es también el patrono de los comerciantes, ¿no? Y de las rutas comerciales, ¿no? Las rutas comerciales tienen que ver mucho con pues con lo mercurial, ¿no? Entonces también Urano de alguna forma y Géminis pues como que abren caminos o abren espacios para el comercio. Es muy posible también de las predicciones que puede haber que se abran nuevas formas de venta o nuevas formas de comercio. Ojalá sí sea porque, ojalá sí esté muy bien porque sí se necesitan estos tiempos, ¿no? Luego de junio de 1774 a julio de 1781 es como, o sea, más bien comprende como toda esta época, pero en 1774 fue la muerte de Luis XV y el ascenso de Luis XVI, ¿no? Que ahí, ojito, porque es como la antesala de la Revolución Francesa, ¿no? Que también, o sea, lo hablaba un poquito en mi canal de Instagram, tengo un canalcito que se llama Astrochisme, ahí lo pueden sintonizar. O sea, Plutón en Acuario, la última vez que estuvo en Acuario, pues fue la Revolución Francesa, ¿no? Y ahorita tenemos a Plutón en Acuario, de igual forma, ¿no? Entonces, o sea, han pasado 270 años, 280 y algo años, ¿no? Antes de que, pues, de estos eventos históricos, ¿no? Y Plutón regresa a ese lugar y ocurre, ¿no? La Revolución Francesa la vez pasada. Entonces sí se está esperando que los eventos históricos que vengan próximamente sea como justo algo similar, como o sea, el destronar a reyes, ¿no? O el que caiga cierto tipo de monarquía, ¿no? Ojalá sí sea porque sí se necesita también algún cambio, ¿no? Y lo sabemos. Entonces, pues también con Urano en Géminis, marca una antesala para preparar el terreno para Plutón en Acuario y lo que vendría siendo la Revolución Francesa, ¿no? Luego en 1776 es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces también con Plutón en Acuario, o sea, similar mucho al último tránsito de Plutón en Acuario, se espera también por lo mismo como muchos movimientos de independencia de distintos países, ¿no? Ante una relación no muy buena, ¿no? Entonces, algo que estamos viendo ahorita es como la ruptura de varios países, ¿no? Con el poder dominante que es Estados Unidos, ¿sí? Entonces, se piensa que esto es el origen de una como revolución mundial, ¿no? Donde van a cambiar los poderes, ¿no? Pero Urano en Géminis también tuvo mano aquí, ¿no? Y en 1780 fue la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Que fue una rebelión organizada en Sudamérica, ¿no? Y que fue pues también como contra los poderes coloniales, ¿no? Algo que también, insisto, se espera mucho con Plutón en Acuario, es como una rebelión ante los poderes coloniales, porque de alguna forma, desde la visión, ahí sí tomando la cuestión interseccional y de trauma, ¿no? A pesar que los países se han independizado, a pesar de que hemos tenido derechos humanos y tenemos, se supone, una ONU y lo que sea, pues estamos viendo que realmente sirven a ciertos poderes, ¿no? Han servido a ciertos, o sea, siguen sirviendo como a los mismos amos, ¿no? De alguna forma. Y los países que han sido siempre como explotados o saqueados, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Y el avance no ha sido parejo para estos, o sea, para ambos, ¿no? Y de ahí que se habla del primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Esa división es injusta, no está bien, ¿no?
y tiene que haber un cambio, o sea, tiene que haber una reparación por parte de países que han saqueado y que siguen saqueando, ¿no? Y países que han sido saqueados, ¿no? Y todas las historias de trauma que vienen de por medio, o sea, que con Plutón en Acuario y posiblemente con Urano en Géminis, pues también vengan muchas cuestiones alrededor, ¿no? Y luego en 1781 fue el descubrimiento de Urano por Herschel, ¿no? O sea, de hecho el símbolo de Urano es un circulito con una H abajo que justamente es por Herschel. En un inicio, cuando Herschel descubre Urano gracias al telescopio, pues Herschel le quería poner planeta Jorge en honor al rey Jorge, pero pues muchos científicos se opusieron porque obviamente pues decían esto qué, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a poner Jorge a un planeta, ¿no? Entonces llegaron a un consenso y le pusieron Urano, ¿no? Y eso obviamente desde el lado astrológico pues se tuvo que entender, ¿no? Qué significaba el planeta Urano y qué significados tenía, ¿no? Pero es justamente con Urano en Géminis que Urano se hace visible, ¿no? Entonces, posiblemente también, tomando en cuenta la historia, haya descubrimientos alrededor del planeta Urano, cosas que no sabíamos, cosas que ignorábamos de Urano, ¿sí? O posiblemente también de otros planetas, ¿no? Porque Urano abre la ventana, o sea, se creía antes de Urano que los planetas llegaban hasta Saturno, ¿no? Y por eso Saturno también es el señor de los límites, porque es el último planeta visible. Y Urano es el primer planeta invisible al ojo humano, ¿no? Y se necesita un telescopio para verse. Entonces ahí empieza la división de los planetas a los transpersonales, o los llamamos transpersonales, ¿sí? Urano, Neptuno y Plutón, y Quirón también, en algunas cuestiones son transpersonales, ¿no? Y también otros objetos transaturninos, que también, o sea, les llamamos, ya entran en el plano transpersonal, ¿no? Entonces, en la astrología, pues también Urano marca un salto, ¿no? Un cambio hacia la percepción del espacio y del universo, ¿sí? Por eso también Urano trae como una amplitud, un descubrimiento de algo que va más allá, ¿no? Por eso es transpersonal. Este, y bueno, otros hechos históricos de 1858 a 1865, ocurrió la Guerra de Secesión y la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí se espera también de estas predicciones que ha habido, que en Estados Unidos haya, y ya lo estamos viendo, o sea, lo más cañón, y por eso creo en esto, es porque realmente ves que la astrología es como un relojito, así, es un relojito, ¿no? O sea, estamos viendo en Estados Unidos una división importante, ¿no? Entre los países o sea, perdón, entre los estados demócratas y los estados republicanos, ¿no? Y representados por este poder que es el pollo naranja, como le dice José Millán, ¿no? Entonces, o sea, los estados republicanos han asumido mucho el poder, la narrativa del país, ¿no? Justamente, curiosamente, Trump es Sol Géminis, ¿no? Y justamente Urano está pasando sobre su Sol, cerca de su Sol, si no tengo mal ese dato, ¿no? Entonces también Trump está siendo uranizado, ¿no? Y el tema con Urano es que cuando tú no sabes canalizar bien su energía, te vuelve loco. Y es lo que estamos viendo en tiempo real con este señor. Este señor por eso es tan errático y por eso hace cosas que no entendemos, que nos sacan de nuestras casillas y que no sabemos qué hacer, ¿no? Y que nadie sabe qué hacer. Dices, pues, ¿qué onda con este hombre, no? Entonces, lo uraniano también tiene esa cualidad cuando no se usa bien, cuando no se canaliza bien, en volverte en alguien tan errático y tan desgarbado y sin compasión también, porque a veces te puede volver como tan despegado en el cielo de la realidad, ¿no? Que no tocas tierra, ¿no? Entonces ahí, igual como dato curioso, lo de Trump, y pues sí, o sea, que se está repitiendo un poquito la historia de la guerra de secesión, pero también la abolición de la esclavitud, o sea, como que hubo todo un movimiento que generó pues la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Entonces se espera también que haya un tipo de movimientos en Estados Unidos que hablen de la liberación de algo, y lo estamos viendo, por ejemplo, en ese tema de ICE, ¿no? Y los migrantes,
y cómo están sufriendo, ¿no? Y el cómo están quitando, por ejemplo, iniciativas como el Obamacare, el Medicaid y cosas así que cuidan a las personas con enfermedades crónicas, ¿no? Y se los están quitando para pues casi que mueran, ¿no? Porque traen una narrativa de un cristianismo, honestamente, pues nada, o sea, como ya aberrante, ¿no? Donde casi el que sobrevive es porque Dios lo eligió, ¿no? Y porque tiene la mano de Dios detrás y los demás que se mueran, ¿no? Y un cristianismo, pues, colonialista en el sentido de que privilegia, pues, obviamente a las personas blancas, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, que hayan sacado anuncios, ¿no? Con Sydney Sweeney, hablando de que sus genes, ¿no? Aunque hable de genes, pero es genética, ¿no? Habla de sus genes, son mejores, ¿no? Y sacaron otro de Dunkin' Donuts muy similar, ¿no? Entonces, o sea, ahí traen una retórica como también muy similar al nazismo, ¿no? De la eugenesia, ¿no? Y de la supremacía, ¿no? De ciertos grupos. Y llegando a ser que Trump, pues, delira siendo que es Jesús, ¿no? Casi, entonces es una locura. Pero en fin, se está viendo todo esto gracias a, o sea, mucho de esto tiene que ver con Urano en Géminis y Plutón en Acuario, ¿no? Luego en 1858 se genera, bueno, se crea la tecnología para que el telégrafo pues cruce el mar Atlántico, entonces es el telégrafo transatlántico, igual como hablando de saltos cuánticos en tecnología, ¿no? En 1859 surge la publicación de Darwin, El origen de las especies, que habla de la evolución y que rompe con mucha esta narrativa donde Dios creó a Adán y Eva y ahí nos vemos, ¿no? Y pues Darwin dice, no, o sea, nosotros venimos de estos primates y pues hemos ido evolucionando con el tiempo y pues este es el resultado, no somos el Homo sapiens, ¿no? Entonces ahí es cuando la ciencia empieza también a romper con la espiritualidad y el misticismo, ¿no? Y en lo personal creo que es muy importante también como, sí, ok, la astrología y todo eso, pero sí es bueno no perder suelo, ¿no? Y entender que también hay investigación y hay que incorporarla a nuestra vida. Hay cosas que sí la ciencia ha probado que no sabe del todo y que luego no rechaza también por ignorancia, pero pues sí hay que tener un punto medio, ¿no? Hablando de Géminis, también de incorporar lo mejor de ambos mundos, ¿no? En lo personal yo creo eso, yo creo que no hay que ser completamente, uy, sí, todo lo mágico, no, o sea, también hay que tener cierta cuestión de lógica y de estructura, ¿no? Y tampoco irse demasiado, ay, no hay nada, no existe nada y solo la ciencia y no me importa, no, también hay que abrirse a la vida, ¿no? Y a las cuestiones que no entendemos. Y en 1858 es la abolición de la servidumbre y sistemas medievales en Rusia, o sea, Rusia por muchos siglos funcionó como un sistema feudal y parte de lo que fue la revolución rusa, pues fue eso, ¿no? O sea, fue que el sistema de los zares funcionaba pues como un feudo, ¿no? Y ya había muchos problemas en esos temas y pues de ahí surge Marx y en esos tiempos también Marx estaba ahí metiendo pues lo que serían sus planteamientos, ¿no? Y el inicio de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, como vemos, es un momento, o sea, Urano en Géminis también trae mucha revolución y muchos cambios y liberaciones en varios aspectos, ¿no? Y aquí, pues, tengo la carta de entrada, que es como, digamos, como el momento exacto donde entra Urano, ¿no? En Géminis, en el grado cero, tomando la carta de Greenwich, o sea, la carta global, ¿no? Y pues aquí, o sea, podemos también entender cómo va a ser la influencia un poco de Urano a nivel global, ¿no? Y en esta entrada definitiva que tiene en el 2026. Entonces tenemos un ascendente Capricornio de entrada, ¿no? Entonces el ascendente es como las primeras cosas que tomamos en cuenta. Entonces ascendente Capricornio habla en una carta global, una carta mundana, que el objetivo mucho del tránsito de Urano durante estos 8 años va a ser generar una nueva estructura o una estructura sólida, ¿no? O sea, con ese ascendente Capricornio o va a querer o va a targetear, o sea, va a enfocarse en las estructuras más sólidas que tenemos ahorita, ¿no? Con el ascendente Capricornio, pero generando también una nueva estructura que sirva para el futuro.
Tenemos a Plutón en Acuario también en casa 1, marcando pues también, o sea, en Plutón en casa 1 habla de que la identidad de la humanidad, porque también Acuario representa la humanidad del colectivo, pues va a cambiar muchísimo, ¿no? Va a haber, Plutón trae cambios profundos y casi, casi que irreversibles, ¿no? Entonces sí va a haber, se vienen 8 años, ¿no? De cambios muy fuertes a nivel global, a nivel social, a nivel tecnológico y a nivel de quiénes somos como humanos posiblemente, ¿no? Últimamente pues también está viendo este tema de que van a desclasificar el tema de los ovnis y cuestiones así, ¿no? Pues eso también cambia mucho la percepción del ser humano, ¿no? O sea, aparte de por qué el tema ovni ha estado como muy oculto, es porque de alguna forma la crisis que podía provocar es que el ser humano no, o sea, siempre se ha percibido como el centro del universo, ¿no? Y antes, por ejemplo, antes quemaban a científicos que decían que no, la Tierra no es el centro del universo, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, uy, no, te vas a la hoguera, ¿no? Y hay muchas ideologías también, por ejemplo, el hinduismo y el budismo tenían ideas muy similares de repente y se han tenido que adaptar a la ciencia y al paso de los tiempos, ¿no? Entonces, o sea, esta visión se dice antropocéntrica, es decir, que creemos que somos el centro del universo y pues no. Entonces, al parecer, pues ya viene esto de la desclasificación y todo eso, pues también va a traer un cambio en qué es un ser humano, ¿no? Y qué hace un ser humano, ¿no? También no nos vayamos lejos, pues el tema de la IA, o sea, el tema de la IA también deja al ser humano en un lugar donde, a ver, güey, o sea, no, o sea, una cosa es, ok, hay otros tipos de vida, ¿no? Puede ser terrestre con los animales, plantas, bla, 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 extraterrestre, ¿no? Ok. Posiblemente hasta te puedes abrir a temas como, ok, fantasmas, ángeles, dioses, vale, ¿no? Pero la IA es así como, se puede generar conciencia artificial, ¿no? Y eso ya cambia completamente también la postura del ser humano. Y lo que se habla también desde el arte es que pues esto ya empieza la edad del transhumanismo, ¿no? O sea, el transhumanismo más allá de lo humano. Entonces, una edad donde pues, nos podemos convertir en cyborgs, es decir, como seres como, o sea, ya no seríamos completamente homo sapiens también, ¿no? Tomando en cuenta de que con Urano en Géminis se publicó El origen de las especies, ¿no? De Darwin, pues ya no seríamos homo sapiens, seríamos homo quién sabe qué, ¿no? Ya si se cumple esta parte de ser cyborgs, ¿no? En las teorías de conspiración pues se habla mucho de ese tema de la agenda, ¿no? Donde ya nos meten chips y cosas así y nos volvemos como una especie de cyborgs, ¿no? Digo, yo no sé qué tan bueno o malo sea, pero bueno. Y vemos este Plutón en casa 1, ¿no? Representando esto, ¿no? Pero también está apoyado por Neptuno, por Saturno en Aries, ¿no? Ya separándose un poquito de Marte en Aries, ¿no? O sea, pero recibe apoyo de los planetas en Aries en casa 2, ¿no? La casa 2 en la carta global habla de lo económico y los recursos, ¿no? Y en Aries, o sea, todos los planetas cayendo en Aries, pues sí habla como de que mucho del enfoque con Urano en Géminis y en los cambios que va a hacer a nivel económico es justamente por el tema de la guerra, ¿no? O posiblemente pues cuestiones como, yo creo que sí de la guerra porque hay tanto, o sea, Aries representan a nivel global pues la guerra y los conflictos, ¿no? Y cuestiones como bélicas o deportivas también, o sea, el enfoque también va a estar en cuestiones muy deportivas o cuestiones como sí, de entrenamiento, deportes, emprendimientos también, o sea, puede estar como muy bien aspectado también con Aries, la economía como que privilegia más como emprendimientos personales, porque Aries habla de liderazgo y de lanzarse, ¿no? Entonces, sí, en Casados, pues sí es como economía que viene de emprendimientos, economía que viene de deportes, economía que viene de las guerras, ¿no? Entonces, también por ahí, pues estos cambios se van a dar por este tema económico, ¿no? En lo personal, pues ojalá, o sea, no sé, ¿no? O sea, el tema de la guerra lo hemos vivido demasiado y ha sido muy pesado y genera trauma, ¿no? Y como budistas e hinduistas no estamos a favor de eso, creo que nadie, ninguna religión,
pero justamente este exceso, ¿no? De energía Aries en casados, pues sí podría hablar de que mucho tema económico y de los cambios que vienen en esas áreas, pues sí van a estar privilegiando temas de la guerra, ¿no? Y temas deportivos y emprendimientos, ¿no? También estos planetas en Aries están en sextil con Venus y Urano en Géminis, ¿no? Algo muy notable que el tránsito de Urano llegó de la mano de Venus, o sea, Venus lo acompañó a cruzar, ¿no? Que eso es muy poético porque, o sea, Urano estuvo 8 años en Tauro, que es territorio de Venus, ¿no? Y Venus, pues, llega a Tauro, alcanza a Urano y dice, a ver, o sea, a ver qué pasó, ¿no? Como lo decía este Juan Carlos Gómez, ¿no? Justo que le ayuda a dar el salto, dice, ok, vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en estos 8 años, ¿no? En Tauro y cómo nos proyectamos para el futuro en Géminis, ¿no? Entonces, sí es una Venus que lo toma de la mano, ¿no? Y le dice, pues demos el salto, ¿no? Eso sí, o sea, a nivel personal depende de la carta de cada quien, ¿no? Pero sí puede hablar como de un cambio, o sea, Venus rige en las cartas mundanas lo que es la estética, el dinero también, las artes, ¿no? Y las relaciones sociales, ¿no? Entonces, al parecer, pues se viene un gran cambio también en cuestiones económicas, ¿no? En cuestiones de la estética que estamos manejando, ¿no? O sea, cómo vemos la belleza, ¿no? Con Venus en Géminis, o sea, sería como la belleza a través de las palabras o de la comunicación. O sea, puede ser que las relaciones de aquí en adelante, en 8 años, ¿no? Como que empiecen a girar hacia cuestiones como más de, o sea, cómo me comunico, o sea, como que ligar más a través de la palabra y de la comunicación y del chisme también, o sea, muy ligero, ¿no? Cuestiones como prefiero una persona que me haga reír o que me haga la vida más sencilla, ¿no? A estarme metiendo en dramas y en problemas y en cosas muy intensas, ¿no? Perdón. Esto tiene, pues, obviamente sus pros y contras, ¿no? Porque el pro es como relaciones más ligeras, más sencillas, más libres. También puede ser que haya como otro florecimiento de relaciones como más poliamorosas o fluidas, etcétera, ¿no? Depende, obviamente, de cada quien, de la personalidad, de la cultura, etcétera, pero pues puede haber como un surgimiento de eso, ¿no? O por los medios digitales, pues sí, como mayor proliferación de tener varios vínculos, ¿no? El tema ahí, ¿no? Pues siempre es como la ética, ¿no? O sea, realmente, pues, cómo estás llevando tus relaciones y si estás generando sufrimiento o no. O sea, y el budismo no es, o sea, no castiga, ¿no? No se vuelve en una onda de tienes que amar a tu, no, pero sí es de, a ver, o sea, ¿eres ético o no? ¿O generas sufrimiento a través de tus relaciones o no? Y si genera sufrimiento tienes que reparar y corregir eso, ¿no? O sea, tienes que tener relaciones que sean éticas. Éticas quiere decir con cuidado al otro, con compasión a uno mismo y al otro, ¿sí? Entonces, pues también eso puede pasar con Venus en Géminis y Urano ahí de la mano, ¿no? También cambio, o sea, están en casa 4 que hablan del hogar, ¿no? De las tierras y de las nacionalidades, de la raíz, ¿no? Entonces puede ser que también estos cambios relacionales pues sí vengan mucho desde los hogares, ¿no? Que hay un punto que se empieza a replantear mucho el tema hogar, el tema familia, el tema, pues sí, como, o sea, que realmente es familia y que no, ¿no? Que es hogar y que no es, ¿no? O sea, hogar es donde me siento bien, donde me siento alegre, donde estoy como libre, ¿no? O sea, tomando en cuenta de la Venus en Géminis y Urano en Géminis, ¿no? Como me siento libre de expresarme, siento libre de ser yo, ¿no? Y soy libre de tener inconsistencias, ¿no? Incluso y que no se me castigue, ¿no? Por ello, ¿no? Entonces también posiblemente vengan muchos más cambios sociales en términos de familia y estructura, ¿no? También posiblemente pues como un cuestionamiento a lo que es nacionalidad, porque la casa 4 también representa eso como el nacionalismo, el hogar, la patria y cosas así, ¿no? Y es como decir, no, pues es que la patria realmente la hago yo, la hacen mis amigos, ¿no? Son mis relaciones también.
con Géminis es como también privilegiar las relaciones entre pares, ¿no? Entre amigos, entre el barrio, ¿no? Entonces realmente hogar es quienes, o sea, somos mis amigos y mis hermanos y yo, o sea, que es amigos que se sienten como hermanos o incluso hermanos, ¿no? O relaciones que privilegian más la hermandad, ¿no? Entonces ahí puede venir algo muy interesante también, cambios como de nacionalidades, como no ser tan nacionalista, sino a ver, o sea, yo creo mi hogar a través de mis vínculos cercanos en mi barrio o con gente que son como mis amigos, que son como familia, ¿no? Y bueno, y también pues regresando a los planetas en Aries, pues sí, hay mucho enfoque en Aries, hay muchos planetas, está Neptuno en Aries que rige también lo que es la industria del cine, la industria del entretenimiento, entonces Neptuno en Aries pues, puede ser como una proliferación de películas o cuestiones o deportivas o de guerra o de mucho liderazgo o cosas así, religiones como que se empiezan a volver muy guerreras, ¿no? Como tipo cruzadas, que espero no pase, pero bueno, y muchas peleas, ¿no? Por parte de la religión y el dogma, ¿no? Saturno en Aries también un poquito, pero también Saturno está en caída, ¿no? Entonces, una dificultad a veces como de notar que es real y que no es real, ¿no? Con Neptuno ahí, o sea, también tanto Plutón de este lado, ¿no? Como Neptuno en la punta de este pequeño gran trígono, como le llama José Millán, que también está compuesto por Urano en Géminis. Neptuno llevando esta batuta es como mucha confusión alrededor de hacia dónde me muevo, ¿no? A veces, ¿no? Y como mucho delirio, yo creo que religioso en algunos puntos, o delirio como entre qué es real y qué no es real, ¿no? También por la influencia de Saturno ahí al ladito, que Neptuno está disolviendo a Saturno, ¿no? Y Saturno está debilitado en Aries, entonces lo que nos sostiene, ¿no? En la realidad, en la tercera dimensión, en lo físico, pues como que poco a poco disolviéndose, ¿no? Lo decía en mi canal de Instagram, pues gente como actuando como locos, como erráticos, ¿no? Mucha locura colectiva por lo mismo, porque luego los transpersonales mueven mucho a nivel psicológico a la comunidad y a las masas, ¿no? Y tenemos a los tres transpersonales, Plutón, Urano y Neptuno trabajando para algo, para un cambio, ¿no? Y ese cambio pues depende mucho de nuestra calidad, de nuestra conciencia, cómo se va a dar, ¿no? Entonces Neptuno en Aries pues es así como híjole, pues a ver, o sea, cómo la gente acepta esta o transforma o esta energía de Neptuno, que Neptuno puede traer mucho delirio también, y mucha confusión, y mucho caos, y muchas ilusiones, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, pero en casa 2 es el enfoque, entonces sí puede venir muchas cuestiones a nivel económico, afectar a nivel económico, ¿no? Tenemos a Marte también en Aries, grado 12, ¿no? Marte en Aries está dignificado, entonces como fomentando pues también esta cuestión como de pelea y de lucha y guerra y órale y muévete y hazle esto y así, ¿no? Entonces unos 8 años que se vienen muy movidos también a nivel de economía. Puede ser que también por la recesión que estamos viviendo, ¿no? Las crisis que estamos viviendo, orillan a las personas como a de verdad generar sus propios emprendimientos y casi casi pues luchar por sobrevivir y comer, ¿no? Espero que no lleguemos a ese punto, pero sí pudiera ser por ahí, ¿no? Mercurio en Aries, pasando de Marte, ¿no? Y también, o sea, como muy en una onda de órale, y, o sea, también Mercurio representa el comercio en casa 2, pues sí, como la transmisión del comercio y mucho de órale, muévete y consigue tu comida, porque si no te mueves no hay nada, ¿no? Por eso también como un enfoque en el emprendimiento, ¿no? Y Aries siendo el signo del yo, es como, órale, métete y vámonos y así. Entonces, por ahí, estos próximos 8 años, pues vamos a tener que estar persiguiendo la papa, de lo cual, híjole, para las personas que puedan hacerlo fácilmente, padrísimo, pero para quien no, o quienes estamos en posiciones muy distintas, pues híjole, va a ser muy difícil, ¿no? Y tenemos que pensar también, o sea, formas alternativas de cómo generar
esos emprendimientos, ¿no? Que también espero, pues sí, con Urano en Géminis se abran otras puertas, ¿no? Otros medios de comercio y de comunicación, que también puede ser, ¿no? Que surjan. Y estos planetas en Aries, tanto Marte como Mercurio, y un poquito Saturno, están en armonía con la luna negra, Lilith, ¿no? Que en lo personal yo le llamo más la luna negra para no meter un tema de significados bíblicos que en lo personal creo que ya, o sea, no me gusta meterlos así por mi filosofía y porque creo que justo le da un significado a la luna negra como muy sesgado, ¿no? Entonces la luna negra habla del oculto, no es la cara oculta de la luna, es como lo que desconocemos a nivel emocional también, ¿no? Pero de acuerdo al significado de Lilith, ¿no? Eso es como la bitch, ¿no? La perra, la cabrona, la demonia, la mala y así, pero insisto, no me gusta traer ese significado a la luna negra porque creo que justo lo meten como en una categoría que no soy fan, ¿no? Pero tenemos a la luna negra en armonía con los dos maléficos, ¿no? Que es Saturno y Marte también. Igual, insisto, no me gusta también decirles maléficos, pero en la astrología tradicional, medieval, pues sí, así se les percibe, ¿no? Tenemos planetas como muy canijos, ¿no? O sea, con energía muy fuerte, ¿no? En trino, aquí entre Sagitario y Aries, ¿no? Entonces también se vienen unos 8 años, ¿no? Y está la luna negra en casa 11 de lo grupal y lo colectivo. Yo creo que sí se vienen 8 años como de relaciones muy complejas, ¿no? Y aquí retomo la parte de psicología y la parte de trauma donde vamos a tener que aprender a navegar, ¿no? Las dinámicas relacionales sin acabar matándonos, ¿no? O sea, sin estarnos ahí poniendo el pie el uno al otro, ¿no? Porque justo, o sea, Marte, Saturno, o sea, juntitos ya es como muy tenso, es como una agresión sostenida, digámoslo así, ¿no? O agresión enfocada, ¿no? Y Mercurio en Aries también es una habla como agresiva, ¿no? Y pesada, y en trino con la luna negra es como darle rienda suelta a la perra interna. No, sorry por hablar así, ¿no? Pero pues sí, a la bitch, al bitch, ¿no? O a lo que tengo miedo de lo que me genera vergüenza también, o sea, muchos temas de vergüenza colectiva. También la luna negra y Lilith habla un poquito de la vergüenza, ¿no? Lo que ocultamos, lo que rechazamos, ¿no? Por vergüenza, porque no cumple el estándar, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo, ¿no? Entonces es como, y en casa 11 habla del colectivo. Entonces hay como un tema de vergüenza, de cosas que oculto, ¿no? Y sombras internas que están ahí y que desafortunadamente exploto con Marte y actúo con agresión o con Saturno reprimo, ¿no? Pero luego me enojo y lo saco por otros medios, ¿no? Y Mercurio que quiere hablar y habla muy golpeado y también como desde ese lado muy bitch, ¿no? Muy cabrón. Entonces sí, a nivel colectivo vamos a tener que cuidar muchísimo, ¿no? Cómo nos relacionamos porque va a estar muy rudo y posiblemente esta bitches, ¿no? Y vergüenza, ¿no? Y sombras internas que no hemos trabajado, por eso el trabajo de sombra con la luna negra y con Plutón es muy importante y en la psicología también, en el budismo también lo tenemos, ¿no? O sea, no es echarle la mierda al otro, es trabajar tu propia mierda para que no embarre al otro. Y eso va a ser muy importante porque pareciera ser que es el detonante de estas cuestiones económicas o afecta, hay una relación directa con lo económico, ¿no? Entonces puede ser como sí, casi pelea por subsistencia, ¿no? O me importa un bledo el otro, ¿no? Mientras yo consiga lo que necesito, ¿no? A nivel económico, entonces sí lo veo un poco complejo, ¿no? Una buena forma, ¿no? De transformar esto sería justamente trabajo de sombra colectiva, no solo personal, colectiva, ¿no? Y, o sea, ser asertivo, aprender a ser asertivo, ¿no? Y sostener la incomodidad, ¿no? En las dinámicas de grupo y no
creer que todo va a ser armonioso todo el tiempo, pero tampoco pasarse de lanza, ¿no? Generar dinámicas sanas, límites sanos, ¿no? Ser asertivos, ¿no? Darle su justo lugar a cada persona. Hablando aquí de Aries, lo importante va a ser como darle el espacio a cada quien, ¿no? Este, Esto va a ser muy, muy importante, ¿no? Y con la luna negra, pues más, ¿no? O sea, como hay cosas que me he callado, me he reprimido por vergüenza, las he ocultado, ¿no? Pero están ahí y quiero soltarlas, pero necesito soltarlas de una forma que no te lastime tanto a ti ni a mí, ¿no? Y que al final nos construya como individuos, tomando en cuenta Aries es el yo soy, ¿no? Y es el dignificar el yo soy y el líder, ¿no? También ser líderes, ¿no? A partir de esta transformación y estas dinámicas, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? También Quirón en Aries, el Sol en Tauro, en esta carta, en casa 3 habla de la comunicación también, ¿no? Y hacen un trino también a la luna en el último grado de Leo y al nodo sur en el grado 6 de Virgo en casa 7, ¿no? El vértex también en los últimos grados de Leo, ¿no? Entonces, la casa 3 habla de cómo va a ser la comunicación de aquí a 8 años y en la agenda de Urano, ¿no? Entonces, sí, o sea, la luna en el grado 29 de Leo, o sea, el grado 29 es el grado anarético, ¿no? Es el cierre, ¿no? De algo. Y en casa 7 habla como de que se está terminando una época donde el ser humano ha necesitado sentirse como el yo, ¿no? Que aquí con Aries sí está muy resaltado también, pero con Leo es como el cierre, como de una necesidad muy neurótica de todos, ¿no? De querer ser el centro, ¿no? De yo tengo que asumirlo. Puede hablar de que se viene el fin de la etapa de los influencers, se viene el fin de estos como figuras como Trump, ¿no? Que es como yo, o Netanyahu, o sea, el de la estrellita, o toda esa gente, ¿no? Que han sido como líderes muy psicópatas, horribles, ¿no? Entonces que se venga como el inicio, o sea, el cierre emocional de esas figuras que necesitan la atención, necesitan sentirse el centro, ¿no? Y empezar o sea, algo que decía con José Millán con Plutón en Acuario es como, a ver, el poder que reside en la periferia, el poder que reside en quienes no han tenido la luz encima, el reflector, ¿no? Entonces, sí, esta luna en los últimos grados de Leo, pues sí habla como del cierre de esa necesidad de ser yo versus el mundo, a empezarse a abrir como, a ver, posiblemente no solo sea yo, ¿no? O cómo puedo construir algo de valor con otros, ¿no? Sobre todo en la casa 7 también de las relaciones y la diplomacia, ¿no? También. Entonces también un fin como de diplomacias con solo el presidente o el no sé qué, ¿no? También como un cierre de esos procesos donde solo una persona es quien representa y los demás se quedan al carajo, ¿no? Entonces también ahí va a venir algún cambio, ¿no? Con el Sol en Tauro es como una necesidad de estabilidad, ¿no? De una comunicación que sea estable, ¿no? Ideas como que sean para solidificar algo para el futuro, ¿no? Cosas que se sientan bien, ¿no? Para las personas y que traigan un poquito de estabilidad, ¿no? Pero para eso se requiere como el cierre de procesos, ¿no? De ideologías que han solo pues, beneficiado a los que tienen el reflector, ¿no? Y también Quirón en Aries, ¿no? En los últimos grados está en relación igual, entonces Quirón está cerrando este ciclo, ¿no? En Aries muy largo, ¿no? Y, y en ese cierre, pues está diciendo, a ver, o sea, necesitamos comunicar el dolor de hacer por hacer, ¿no? También están estas figuras o esta cultura que tenemos como de todo el tiempo glorificar quien está ocupado, quien está trabajando, quien está haciendo mil cosas, explotarte, ¿no? Haciendo como, y 10, o sea, incluso hasta el ejercicio, o sea, todo lo llevamos al máximo, ¿no? Que esos Quirón en Aries es como,
llevar la acción a un nivel que es ya insano, ¿no? El privilegiar justo estas figuras que todo el tiempo están, vamos y hacemos, y el otro, y mira, y muévete. Y luego, o sea, ¿realmente eso está ayudando o no? O sea, ¿está creando mejoría o no? O sea, no es que sea malo, ¿no? Pero a veces el exceso es pésimo, ¿no? Entonces sí es así como también cuestionar eso, ¿no? En los entornos laborales que hemos tenido también, o sea, muchos líderes o privilegiamos en esta luna en Leo, pues quien más se vende mejor, ¿no? Y con Quirón en Aries es como quien más habla y órale, y miren equipo y hagamos y esto y esto otro. Y realmente, ¿qué tanto tú te arremangas y jalas parejo con tu equipo, ¿no? O sea, por ahí va, ¿no? Y con el Sol en Tauro es como, a ver, o sea, vamos a jalar parejo y crear algo todos, o sea, y estabilizarnos, ¿no? Entonces sí hay como una necesidad de cambio en las dinámicas de comunicación, ¿no? También las relaciones, ¿no? Entre países vecinos, es la casa 3, ¿no? Entonces es como, pues sí, o sea, como realmente vamos a generar una estabilidad entre entre vecinos, ¿no? Entre países vecinos, cómo vamos a encontrar un punto de apoyo entre todos, ¿no? Pero a la par, pues cuestionando y sanando estas relaciones dinámicas que han sido demasiado como quien tiene el foco y quien no, ¿no? Y quien tiene la batuta y quien no. Y ese exceso como de hacer por hacer y realmente no planificar o no tomarse el tiempo para pensar bien las cosas y cómo actuar, ¿no? O planificar para el futuro con este Sol en Tauro. Sí, eso en la diplomacia internacional va a estar como muy interesante, ¿no? Luego el nodo sur en Virgo, en casa 7 también pues habla como de la necesidad de soltar incluso también dinámicas, ¿no? Donde ha habido demasiado escrutinio, control excesivo, ¿no? Como demasiada limitación, racionalismo, ¿no? Etcétera, así, y empezar a ver, o sea, con el nodo norte en Pisces en casa 1, de esta agenda de Urano, es como colectivo vamos a trascender, ¿no? O sea, cómo vamos a a realmente es entender que somos uno, ¿no? O sea, con el nodo norte en Pisces, en casa 1 es eso, es como la identidad colectiva. Y en Pisces es como realmente entender que somos uno, la compasión, el cuidado al otro, la armonía, ¿no? El cuidar el colectivo, la fe, pero una fe que no sea dogma, ¿no? Con Neptuno en Aries, o sea, una fe que no te lleve a la psicosis y querer pelearte con 1000 personas y eliminar a medio mundo y cruzadas y la chingada y matar a gente. No, 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 o sea, una fe que sea para todos, que sea universal, ¿no? Y que abrace a todos, ¿no? Y una relación con lo divino que sea realmente compasiva y amorosa, ¿no? Y confiar en el infinito, ¿no? O sea, como que con el nodo norte en Pisces, en casa 1 es como que la humanidad tiene que confiar que el proceso se va a dar, pero cuando entienda y que entienda que no está separada de nadie, ¿no? Que somos uno, estamos en el mismo barco y tener fe, conectar con el espíritu, conectar con lo supremo, ¿no? Y conectar con la intuición, con la empatía y con todo esto, ¿no? Y por último, no tenemos también a Júpiter en el descendente, en Cáncer, ¿no? Que en la agenda de Urano es como, está interesante porque Júpiter en Cáncer está exaltado, está bien, ¿no? Y eso es positivo. En el descendente habla de la necesidad del otro también, o sea, como la necesidad de conciliar con el otro, la necesidad de proteger lo que es valioso, ¿no? Con Cáncer, la necesidad de dignificar como el cuidado y la protección, ¿no? Lo materno también, o sea, temas con lo femenino, temas con la familia, temas con los niños también, o sea, hay que cuidarlos mucho, o la necesidad de proteger eso, ¿no? Y la agenda dura no va a ser también proteger esos sectores, entonces va a estar interesante como ver cómo o sea, de alguna forma en los siguientes 8 años pareciera haber una protección divina encima de los temas de Cáncer que son pues, lo materno, lo femenino,
lo ancestral también, puede ser que haya muchos movimientos de recuperación de lo ancestral también, de cuestiones como sabiduría no ancestral, y la necesidad de tenerlo por el descendente, o sea, es como la energía que complementa a la carta, ¿no? Este Júpiter está en sextil con el lote de la fortuna, ¿no? En Virgo, en casa 8, ¿no? Entonces, pues pareciera haber como una cuestión de lo ancestral, de lo que nos heredan los ancestros, lo que está como compartido, ¿no? La sabiduría de Virgo, del servicio, de la salud también, como que posiblemente vengan cambios en la salud y dirigido hacia mujeres, niños, y cuestiones como del hogar, posiblemente también temas de la tierra o como sí, del entorno, la tierra, ancestralidad, posiblemente el resurgimiento de medicinas ancestrales, conocimientos ancestrales, orientados hacia mujeres, ¿no? Y hacia niños y desde el hogar, ¿no? Entonces está interesante como esa agenda de Urano. Habrá que ver qué pasa en el sector salud y en cuestiones como de legados y herencias y cuestiones como que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Las tensiones, ¿no? Que vemos en las cartas de Plutón con el Sol en Tauro, ¿no? En la agenda de Urano. Entonces eso habla como un enfrentamiento y una transformación profunda entre quién soy y cómo me comunico y me relaciono con mis pares, ¿no? O sea, también muy ad hoc con lo que hablaba de esto de Luna en Aries con la luna negra acá en Sagitario, ¿no? Entonces sí también una invitación a reflexionar mucho cómo nos comunicamos y cómo nos dirigimos al otro y quién, o sea, realmente es mi par, ¿no? Y cómo me relaciono con mi par, con mis vecinos, con los que están a un lado, ¿no? En la carta global mundana quiere decir con mis vecinos o los países vecinos o quien está próximo a mí, ¿no? Y los barrios, ¿no? También como una cuestión de que pareciera ser que en la colectividad del barrio, la colonia, en los vecinos, surge como una transformación muy profunda, ¿no? Entonces, igual una invitación como a reflexionar en este tipo de relaciones, ¿no? En vínculos. Igual lo decía un poquito con estos planetas en Aries y la luna negra, ¿no? O sea, qué tanto me comunico asertivamente y genero como un cambio y un impulso y qué tanto, pues, más bien es pura agresión y nada más ando generando, o sea, vergüenza, ¿no? Personal y colectiva y agresión y restricción y delirio y pelea y así, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado también con eso. Y también tensiones entre esta luna en el último grado de Leo, el nodo sur, ¿no? Con Urano y Venus en Géminis, ¿no? Hay una cuadratura. Entonces sí, este cambio, los cambios que trae Urano y lo que decía de Venus en Géminis de como la economía, las relaciones, como ligo, ¿no? Las cuestiones del hogar y de la familia, ¿no? La nacionalidad, pues también se ve que viene como, se va a transformar o sea, en cuestión, por influencia de las dinámicas que hay con otras personas, ¿no? Con otros países, ¿no? Entonces posiblemente haya muchos cambios como en nacionalidades, en países, en el concepto familia, en casas, ¿no? Y como insisto, este cierre de las figuras leoninas con la luna en el último grado de Leo, es como el final de figuras, o sea, la necesidad de querer ser como el influencer o el del centro de la atención o el que tiene la batuta o el rey, o sea, ya, eso se tiene que acabar porque ya no da la colectividad para eso, o sea, somos una colectividad y pues tenemos que estructurarnos de otra forma y no es que solo uno tenga la batuta o solo tenga uno el foco, sino que hay muchos focos y hay mucha gente con la cual y seres, ¿no? También que compartimos esta realidad, ¿no? Y Urano y Venus en Géminis en tensión al nodo sur en Virgo, o sea, como la necesidad de soltar el control
y las como actitudes de demasiado como orden, ¿no? Y obsesividad en ciertos temas con las relaciones, ¿no? Y como el abrirse a la posibilidad de abrir otros caminos, ¿no? De abrirse como otras posibilidades, otro tipo de diálogos, que es importante más bien como sostener relaciones más ligeras, ¿no? Más usar el humor, por ejemplo, en lugar del tema Virgo, como no, es que tiene que ser así y las cosas tienen que ser así y así, 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 ¿no? Y Venus y Urano en Géminis están diciendo no, o sea, a veces el humor, la ligereza y la curiosidad son mejores que el control y la obsesividad y la restricción, ¿no? Entonces también por ahí vienen como los retos que se van a generar. Veo muchos retos en comunicación global, ¿no? Y en cuestiones diplomáticas y muchos cambios, ¿no? Este, pues nada, o sea, eso básicamente esta carta de entrada de Urano en Géminis, ya analizamos hechos históricos, esta es la carta de entrada, sí, definitivamente el tránsito de Urano nos va a cambiar mucho en dinámicas relacionales, de comunicación, de identidad como humanidad. Veo un riesgo muy grande, ¿no? De que se enfoque mucho en la tecnología de la guerra, ¿no? Y en cuestiones bélicas, ¿no? Ojalá se enfoque más hacia lo deportivo. Eso sería lo ideal porque la energía de Aries se podría aprovechar mucho mejor así, en lugar de generar destrucción. Y y también ojalá sea emprendimientos personales, ¿no? Que, insisto, ya no es el influencer, es como mi emprendimiento y como mi voz realmente empodera a otros y abre camino para otros, porque eso es Aries bien llevado y bien elevado, ¿no? Entonces veo ahí una posibilidad también, o sea, posiblemente cambios en comercio, en un comercio más como informal, ¿no? Y como la posibilidad de llegar a través de la palabra, a través de la escritura, a través del contar historias, ¿no? También. Y un Júpiter en Cáncer, ¿no? Ayudando un poquito, entonces posiblemente haya mucho impulso para iniciativas de cuidado y protección a la mujer, a la madre y a los niños, ojalá sí. Y pues eso, ¿no? Como resumen, espero que estén bien, sí, sí, ya cierro con esto. Esto es parte de un taller que estoy dando de Urano en Géminis, que espero les voy a dejar el link abajo para que puedan acceder. Está en una plataforma que se llama Gumroad y lo pueden comprar. Y pues me ayudan mucho porque pues yo soy una igual persona que trabajo desde casa, tengo unas condiciones de salud que necesito tener esos ingresos, así. Entonces, nada, estoy también emprendiendo con esta energía de Aries y pues espero que les sirva y que les traiga bien y paz y muchas gracias.